Buenas tardes y bienvenido a la Sociedad Económica Amigos del País. Espero que estén ustedes como en su casa y que pasemos una tarde de otoño, este otoño raro que estamos teniendo, que nos va a permitir, con todo el calor y sin duda con la pasión que el segundo coloquio del foro de reflexión nos plantea, que es hablar de Málaga y hablar de Málaga como ciudad de museos. Creo que es un tema apasionante y creo que para hacerlo tenemos a dos personas extraordinarias, dos excelentes profesionales, como es María Morente y como es José María de Luna. De ello hablaré más adelante y le daré unos breves datos biográficos de su currículum y sin duda que ya ustedes conocen, pero no obstante haremos la formalidad de la presentación. Decirles también y saludar a quienes vienen y participan, a todos ustedes, y permítanme que particularice con la directora del área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, con Susana Martín, que salude también a la vicepresidenta de la Academia, de la Real Academia de San Telmo, a doña Rosario Martínez, a don Federico Soriguer, también miembro de la Junta Directiva, no sé si vicepresidente o vicepresidente de la Academia Malagueña de Ciencias, amigos que andan por aquí, amigos del país, Mariluz Reguero, y veo también algunos más. Y a todos ustedes, creo que hablar hoy del museo, del museo como una institución, como un espacio cultural destinado a lo que es el depósito, conservación, exhibición e investigación, que son creo que las funciones propias del museo, pues sin duda también es cómo se acercan los ciudadanos, cómo se aproximan, cómo entran en un museo a aprender, qué le enseña y qué se hace. Y de esto es de lo que queremos hablar aquí, sobre todo del cambio importante, cualitativo y sobre todo cuantitativo que se ha producido en las dos últimas décadas en Málaga con el tema de los museos. Hoy hay un conocido florecimiento, sin duda sin precedente alguno, con la creación de numerosos museos que están de alguna forma formando una red intensa en nuestro tejido cultural de Málaga. Museos múltiples de diversas naturalezas, desde los públicos a privados, desde los estatales, autonómicos o municipales, los propios museos locales, etcétera, etcétera. Creo que parte de que hoy Málaga haya cambiado en este ámbito de la cultura, del museo, sobre todo de la proliferación de museos, cabe atribuirlo sobre todo al tema del turismo cultural, cuestión que también queremos dejar aquí encima de la mesa y queremos hablar con nuestros dos interlocutores de esta tarde. Y sin duda yo creo que si Málaga está viviendo fruto de ese turismo cultural, ese factor de expansión que ha tenido el turismo también para crear y aparecer esa multitud de museos en Málaga, pues habrá que hablar qué está cumpliendo y si efectivamente están de alguna forma ateniendo a lo que es más la cultura que al mercado o a la mercantilización turística del uso e instrumentalización de eso. Sé que es una cuestión bastante polémica, pero hay que hablarla y tratarla también. Creo que ambas realidades deben ser objeto de esa reflexión. Y por último, decir que efectivamente yo creo que en estos tiempos estamos viviendo que esta aparición de múltiples museos, nunca ha habido tantos museos en Málaga, ni tampoco tantos visitantes en los museos. Algo está cambiando en la propia sociedad, en la propia ciudad.
Y son temas también de los que debemos ocuparnos. Digo que contamos, afortunadamente, para hablar de esta oferta y esta demanda hoy de museos por parte de los ciudadanos y del turismo cultural, sin duda contamos con dos excelentes profesionales, con una larga trayectoria, con unos buenos conocimientos y sin duda también que nos van a ayudar, dadas su responsabilidad, las responsabilidades que tiene en esa gestión de museos malagueños. María Morente del Monte es directora del Museo de Málaga y es directora ya desde el año 2006, si no me equivoco. Directora que ha sido también responsable de la puesta en marcha del discurso museológico, etcétera, de todo lo que hoy es el Museo Málaga, el Museo de Málaga en el Palacio de la Aduana. María es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Granada y su estudio de posgrado lo hizo ya aquí en la Universidad de Málaga, donde ha estado muy vinculada con el Departamento de Historia del Arte y también con los grupos de investigación y el propio área de prehistoria de la Universidad malagueña. Pertenece al cuerpo de facultativos de conservadores del patrimonio histórico de la Junta de Andalucía. Ha trabajado bastante con la Junta de Andalucía, con el Ministerio de Cultura, Educación y Deporte, y cabe destacar en ella, sobre todo, que ha sabido compatibilizar tanto la investigación, la docencia, como la gestión cultural al frente de una institución tan importante como el Museo de la Aduana. José María Luna Aguilar es también director de la Agencia Pública es un nombre muy largo, pero yo creo que hay que decirlo expresamente y permítame leerlo, para la gestión del Museo Casa Natal Pablo Ruiz Picasso, para la colección del Museo Ruso y el Centro Pompidou Málaga. También es director desde el año 2011, si no me equivoco. Esa experiencia le viene de su propia formación, también como licenciado en Geografía e Historia, en la especialidad de Historia del Arte, y que estudió aquí en Málaga, y que después ha sabido también poner en marcha con su formación, tanto en marketing como en gestión cultural, a través de estudios realizados en ESESA o en EADE. Ha sido director anterior, a su responsabilidad anterior a esta responsabilidad de la agencia pública en la fundación, creo que era la Fundación del Grabado de Marbella, en el Museo del Grabado Español Contemporáneo. Y en esa situación también decirle que estuvo hasta el año 2003, después tuvo la Fundación Rodríguez Acosta en Granada como director, volvió nuevamente a Marbella y desde el 2011 se incorporó al museo, a la agencia, pública del Ayuntamiento que gestiona los tres museos. Creo que ambos están en las mejores condiciones para que entre ellos hablen, dialoguen, pongan sus puntos de vista sobre distintas cuestiones, cuestiones que yo le decía hace unos minutos a ellos, es hablar de cómo está hoy la realidad de los museos en Málaga, tratar de analizar esa realidad y de valorarla, y después una segunda parte, sobre todo, es relacionar todos los aspectos, todos los problemas que puedan estar relacionados del turismo cultural en relación con los museos. Y este es un poco el planteamiento que queremos hacer. Si ellos me lo permiten, yo solamente les voy a plantear, para que sean ellos los que hablan, algunas cuestiones de las que puedan hablar, apunto ahora la primera, y vayan ellos intercambiando opinión. Al final, yo creo que nos damos una hora, hora y cuarto, abriremos a la sala para que haya las preguntas o las intervenciones que ustedes consideren oportunas dirigir aquí a la mesa a ellos. Muchísimas gracias. La primera cuestión. Esta realidad, José María y María, esta realidad múltiple, incluso dispar de museos, están contribuyendo
a lo que es realmente la funcionalidad de los museos, a lo que esperamos y les pedimos hoy a la institución de museos en Málaga, es una multiplicidad y una diversidad de la misma. Bien, yo dejo el tema para pasar después para qué el museo, para quiénes los museos y sobre todo también cómo el funcionamiento y cómo está enfocado el trabajo, la orientación y el aprendizaje para el ciudadano en el museo. Creo que ese podría ser un primer bloque de esas cuestiones de las que os invito a que ya empecéis a hablar y a dialogar entre vosotros. Después pasaríamos al segundo bloque. Nos podemos dar media hora para cada uno, con toda tranquilidad de tiempo. Sois vosotros los que tenéis ya la palabra. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias, José María, por esta invitación. Es un placer compartir mesa con José María Luna. Yo creo que a veces el día a día pues no vernos tanto como nos gustaría y la verdad es que cada vez que nos encontramos pues nos encanta porque sin duda alguna tenemos una misión común, ¿no? Y un trabajo en un mismo escenario. Yo creo que lo que plantea José María Ruiz Povedano de si los museos responden a las funciones que se esperan de ellos o a lo que se les espera de ellos, pues es que a veces pienso que no sé si hay instituciones actuales a los que se le pida tanto como a los museos. Los museos nacieron con una gran expectativa. Yo creo que cuando se inauguraron los museos ya tal como los conocemos hoy, ¿no? Actualmente, cuando se crearon a finales del 18, y ahora me viene a la cabeza el Museo del Louvre, lo que hicieron fue algo que fue un antes y un después, porque fue ratificar el concepto de patrimonio histórico que desde entonces iba a ser el vigente, porque pusieron a disposición, hicieron cercano al público los bienes, los objetos, las obras de arte que antes eran uso exclusivo de unos pocos, bien de la realeza, bien de la nobleza, y a partir de ese momento empezaron una vocación social, una vocación pública, que ha sido una carrera de fondo y además una carrera, sin duda alguna, sin freno, ¿no? Hoy en día a los museos, como decía, se les exige muchísimas cosas. Hasta el siglo XIX, hasta un momento avanzado del siglo XIX, los museos tenían una obligación, una misión que estribaba más en la conservación y en la salvaguarda de los objetos que tenían y que custodiaban. Se les pedía sobre todo que supieran conservar bien ese objeto, que lo garantizaran, que le dieran seguridad y que lo expusieran a público, pero ahí se quedaba la petición. A partir de ahí hemos ido avanzando en la demanda del museo hasta el punto de que ha llegado un momento en que el museo que se centraba en el objeto se le pedía también, a principios ya del siglo XX, que fuera sobre todo un destino público, que el museo supiera satisfacer unas necesidades de cara al público. Eso ya iba vinculado a la sociedad del bienestar, a la búsqueda de la cultura relacionada con el ocio, y de ahí se fue cambiando el objetivo o el interés, porque ya no solo iba a ser el interés del museo el objeto que custodiaba en sus vitrinas, sino que además el gran interés iba a ser el público que tenía enfrente y que iba a disfrutar de ese objeto. Eso ha ido haciendo también que el discurso que los museos han ido estructurando, sus propios contenidos, sus propios relatos, en principio se basaban en relatos históricos. El museo tenía que contarnos cómo era la época y los contextos del momento al que pertenecían los objetos, y nos hablaban de renacimientos, del siglo XVIII, del siglo XIX, nos servían para documentar cosas, pero del momento histórico. Mientras que en el momento actual, el museo ya, a partir de la posmodernidad, se le pide que además se preocupe de intereses actuales. Nos gusta que el museo no hable de cosas que son de nuestro interés. Puede utilizar como pretexto el objeto histórico, y ese nunca se desbanca. Pueden servir el reflexionar sobre el Renacimiento, sobre ciertos objetos, pero sobre todo lo que vamos buscando es que vertebre discursos actuales, porque vamos buscando que el museo tenga una función, que sea un lugar de encuentro, que además cada vez sea más social y no tenga barreras para distintos tipos de público, y cada uno de los que voy diciendo pues abruma un poco en la expectativa de cómo después llegar a realizar eso.
Los museos ya ni siquiera utilizan la palabra o empiezan a utilizar la palabra de inclusivos. Ya no hacemos actividades específicas para públicos diferentes, sino que se empieza a utilizar el término museo para todos. Es decir, que una misma actividad, un mismo museo, tiene que servir para cualquiera que sea su condición, su formación o sus circunstancias, incluso físicas o sus propias limitaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, también ha ido pasando que la misión del museo, el objetivo último y finalista del museo, se ha ido descentrando desde la propia institución, del propio edificio, de los propios objetos, que se han convertido ahora en los mediadores. Ya no terminan las cosas en las colecciones, en los bienes culturales que atesora el museo, sino que esas colecciones son ahora la mejor estrategia, el mejor argumento, pero son mediadores para un fin último. Y ese fin empiezan a ser los objetivos transversales. Si cogemos los objetivos actuales que se están trabajando en educación, cogemos los que utiliza la gestión cultural, los del patrimonio, los de los museos, vemos que van a coincidir, porque en definitiva el interés es trabajar para la paz, trabajar política de igualdad, trabajar género, trabajar diversidad cultural. De manera que una serie de grandes objetivos están ahí latentes en la institución museo y además empiezan a estar compartidos, ¿no? Otra cuestión también es, en lo que se le pide al museo actualmente, es que a los museos se les pide que tengan un compromiso ideológico, que tengan un compromiso con ciertos temas políticos y, de hecho, los museos del siglo XXI o de finales del siglo XX ya empezaron a apuntar por eso. Cuando a finales de los años 90 se inauguraba el Museo Judío en Berlín, un museo sin apenas colecciones, donde lo que funciona de forma contundente es la propia arquitectura, una arquitectura que intenta hacer una reflexión sobre lo que significó todo el tema del holocausto nazi, y un museo que intenta que uno sienta y que también redimir, curar, sanar. Los museos latinoamericanos están revisando estos últimos años sus discursos y sobre todo están revisando a través de los museos el concepto de nación, desde la nación heredada de los españoles a la nación propia. Están traduciendo sus textos a quechua o a las lenguas originales, ¿no? En el sentido de darle un poco, pues eso son como grandes estrategias. Por otro lado, está también esa parte un poco más gris, la llamaría yo, ahora hablaremos, José María, de esto, pero un poco más gris, de que al museo también se le demanda en ciertos momentos, creo que de forma un poco errónea, que sean algo de espectáculo. Esto parece una carrera sin fondo, a ver quién es el que tiene más público, a ver el que tiene el evento más atractivo. ¿No? Si hacemos el pino en lo alto de no sé dónde, pues parece que eso está bien, porque eso es como, ¡pum! Mira, el museo tal ha hecho, y esa es una carrera en la que no siempre estoy de acuerdo, en la que los números de visitantes pues demandan una cierta aceptación por algunas partes, ¿no? La que parece que cada vez tenemos que tener más público. Yo, a final de año, a principio de año, cuando salen las cifras, pues no es porque vayamos bien o mal o regular, sino un poco porque son cifras en números totales que se lanzan como 5.000 millones de visitantes ha tenido, solo 200.000, un 10% más que el año que viene, enhorabuena, un 5% sin cualificar los fondos del museo. Los museos tienen que vertebrar la sociedad, son lugares de reflexión, son lugares de encuentro, están llamados a hablar de la identidad y de la diversidad y, en definitiva, también creo que los museos existen como existe el patrimonio porque hacen el mundo más habitable, porque nos generan un valor importante. Y eso a veces, con todo ese espectáculo museo, pues no se compagina demasiado bien. Bueno, y llegado a este punto, si cumplimos o no esa misión, pues es difícil de contestar. Bueno, antes me vas a permitir también que me sienta muy agradecido por invitarme a participar en este foro. Encantado, como decía María, de coincidir con ella. Compartimos efectivamente la misma misión. Saludar, no voy a nombrar a todos, a los amigos que veo en la sala, a las autoridades competentes que también están en la sala, y felicitarme porque esta sala esté llena.
porque además esto es un poco hoy Málaga, que yo creo que eso además cuando manejamos la agenda casi todos los días, está un poco como aquel Madrid de Ortega, en que si a las 6 de la tarde no estabas dando una conferencia es que alguien te la estaba dando. Aquí al lado en el Ateneo y me he cruzado con unos amigos que iban a una conferencia sobre fotografía. En el Palacio del Obispo se está inaugurando Sorolla. Ya no salgan, por favor, si no sabían que se está inaugurando. Se les va a ver mucho. En el Albéniz están haciendo algo sobre la serie Malaca dentro del Festival de Screen TV, del Festival de Cine. Y hay algo más que se me escapa, pero y que la sala esté llena, debe ser la capacidad de convocatoria de esta Sociedad Económica de Amigos del País, que agradecemos muchísimo. Prácticamente podría suscribir, y sin prácticamente, todo lo que María ha dicho, es decir, a los museos se les exige mucho. Nosotros lo hemos sufrido además en Málaga, en nuestras propias carnes, tanto ella como yo, en ese momento, porque hay gente que se empeña en que se cuantifique esa aportación, eso que decía ella, por empezar por lo último de las cifras. La agencia de largo nombre que ahora dirijo no suele emitir nunca una nota de prensa a final de año con sus cifras, ni si son buenas ni si son malas. No suele emitir ninguna nota de prensa con los visitantes de las exposiciones. Sí suele contestar a cualquier medio de comunicación que se interese por esas cifras, porque las cifras son un elemento importante a la hora de medir el trabajo de un museo, pero no son ni el único elemento ni el elemento más importante seguramente. Los museos deben estar, los museos que son entes, como decía María, en continua transformación, son entidades, son instituciones que están y deben estar al servicio de la sociedad y su desarrollo. La propia Declaración de Chile en el 74 del ICON, que ahora está también reflexionando, como apuntaba o dejaba apuntar María, sobre la propia definición del museo, y sus usos, pues nos lo indicaba. Es decir, el museo es un instrumento claramente que tiene que estar al servicio de la sociedad y su desarrollo. ¿Y cómo tiene que estar al servicio de la sociedad y su desarrollo? Inicialmente lo estaba en el terreno de la formación, en el terreno de la educación, en el terreno de la cultura. Ahora ya tiene también, o se le piden otros usos. Contradecir solo mínimamente a María, en el que en una cosa es que en el paso ese del museo enfocado al objeto, enfocado a la obra, al museo enfocado al público, hubo una previa burbuja, algunos incluso lo han entendido como una burbuja y han hablado sobre ello y escrito sobre ello. Hubo un paso previo que era el museo solamente pendiente de su continente, arquitectos de estrella, edificios como reclamo y construcciones que han salpicado no solo España, de edificios que no tenían luego contenido. Y cuando digo que no tienen contenido no me refiero a que no tuvieran colección o que no tuvieran, sino que no tenían al final un discurso, una historia, algo que aportar a esa sociedad en la que se imbricaban inextricablemente. Ayer presentamos una exposición en el ruso del Museo de Moscú y alguien me vino y me dijo: oye, ¿quién ha traducido esto al español? Es que hay aquí una palabra que no sé si está bien. Entonces era inextricablemente. Digo, lo estoy diciendo en andaluz, ¿de acuerdo? No he vocalizado muy bien, pero me siguen, ¿no? Pues los museos estamos para que al final haya gente que pueda comprender o pueda leer y saber que existe la palabra inextricablemente, por ejemplo. Y en ese sentido, yo creo que los museos de Málaga estén funcionando. No digo que porque todo el mundo que está en esta sala conozca la palabra inextricable. Madre de Dios. Está ahí mi hija, qué ejemplo le estoy dando, pobrecita mía. ¿Estás mirando el teléfono o no? Al final, el acceso a la cultura es un acceso para las élites. Y cuando digo élites no me refiero a la élite económica, aristocrática, sino a la élite intelectual. Pero de la élite intelectual, al final, solo se excluyen aquellos que quieren ser excluidos o que quieren excluirse a sí mismos. Hoy en día, como nunca, el individuo tiene acceso a la información y a la formación. Si no quieren formarse o informarse y formarse, es una decisión ya prácticamente propia. Cierto, hay grupos de la sociedad
que desgraciadamente tienen circunstancias o escenarios adversos u hostiles a la hora de... Pero también la sociedad ha mejorado muchísimo en ese sentido y ha posibilitado que un mayor número de personas, como decía antes María, al hablar de las colecciones reales en el Louvre y su apertura al público, la sociedad ha posibilitado que un mayor número de personas pueda acceder a esas élites. No necesariamente, cuando hablo de élite, no hablo ni en el sentido peyorativo, ni tampoco en el sentido restrictivo. Lo que pretende un museo, cualquier institución cultural, no solo el museo, es ampliar ese espectro de élite, ese espectro de personas que son capaces de descodificar o decodificar los mensajes que le transmite la obra cultural. La obra cultural que se expone en un museo o la obra cultural que se representa en el escenario de un teatro o que se interpreta por parte de una orquesta. Todos podemos disfrutar de eso, pero en la medida que conozcamos mejor. Yo no tengo formación musical, pero me gusta la música, si quiero disfrutar más de la música, cuanto más sepa, y hoy en día tengo acceso a eso, con lo cual si no accedo es porque no quiero, o porque hay circunstancias. Siempre hay una amiga mía que trabaja en marketing que me dice que siempre que en el argot, cuando alguien empieza, es que no puedo ir, es que no sé qué, el lagarto. Esto es como de gimnasio. Todo al final de año y al principio de verano queremos ir al gimnasio, a principio de año y al principio de verano queremos ir al gimnasio y acabamos dejándolo de hacer. Uno se conforma como puede, como quiere, a veces como puede, pero hay muchos medios para al final acceder. Y los museos estamos ahí para dar la herramienta y trabajamos con los medios que tenemos, pero no somos, como en alguna ocasión se ha planteado en Málaga, un problema. El museo nunca es un problema, nunca es un problema. La gestión del mismo puede ocasionar problemas, pero no son un problema los museos. Pero también son parte de la solución, porque tampoco son la solución completa, es decir, el museo y la cultura forman parte de la solución y ayudan. En ese sentido, soy un firme convencido de que en Málaga esa función, como preguntaba José María Ruiz Povedano, está desarrollándose por parte de los museos en la medida de sus posibilidades, pero también tengamos en cuenta una cosa: el Museo de María es un museo histórico, pero que lleva abierto, creo que no ha cumplido dos años, va a cumplir 3 los en tres, diciembre. 3 años, pero tuvo una historia anterior. La Casa Natal tiene 32 años, va a cumplir en febrero. Los otros solamente tienen 15, el Museo Picasso y el Centro de Arte Contemporáneo, 6 o 7 el Thyssen, y 5 van a cumplir los que yo gestiono o los que nosotros gestionamos desde la agencia. Con lo cual, démonos también un poco de perspectiva. No podemos llegar y salvar todo. Están pasando cosas, muchas cosas buenas y otras que no son tan buenas, pero también es verdad que el mundo está cambiando. Por tanto, el museo también tiene que cambiar con él y, desde luego, el museo está al servicio de la sociedad en la que está y al servicio del público que le visita y que debe visitarle. Y no sé si se me escapa algo, pero irá saliendo en la conversación. A mí me preocupa de lo que estamos hablando un poco la reflexión de realmente qué efecto están teniendo los museos de Málaga, que sin duda alguna yo soy una convencida de que son positivos y de que aquí están. Ya nos conocen fuera de Málaga y nos identifican a la ciudad por una Málaga ciudad de museo, que es algo muy parecido a decir una Málaga de cultura, aunque nos falte desarrollar otros sectores de la cultura que quizás no han avanzado tanto o de una forma tan contundente como los museos, ¿no? Yo el año pasado fui a una mesa redonda en el Prado y cuando me presentaban me decían: María, ¿qué es de la Málaga ciudad de museo? Y ahora acabo de ir a Colombia y me siguen diciendo igual. Es que esa ciudad es una ciudad de museo. Bueno, eso es un orgullo enorme y, de hecho, el nombre y los museos que existen dan una fe de ello. Pero yo a veces me pregunto quién va realmente a los museos, porque no tenemos unos estudios serios todavía en profundidad. En el 2015 el Ayuntamiento hizo un estudio, pero solo
algunos estaban excluidos, bueno, nosotros no estábamos ni abiertos, o sea que no podíamos estar ahí, pero esa estadística de cuántos malagueños han aumentado su consumo de museos y se han hecho habituales de los museos, porque a veces también entran un poquito ganas de preguntarnos que nos vemos muchas caras parecidas en los eventos, en las exposiciones, en las conferencias que aglutinan los museos. Es tremendamente difícil abrir manos para que todo el mundo se sienta cómodo en el museo y se sienta atraído y hacerle un consumidor de museo, pero no porque no lo quieran elegir, sino a veces porque no hay un hábito creado y hay personas que no se sienten cómodos o simplemente sienten que el museo no está dirigido a ellos, no le está hablando su lenguaje o que ellos no van a tener la capacidad de encontrarse. Entonces, ahí sí que hay un verdadero compromiso de ir abriendo cada vez más espectros. Yo a veces pienso que el Museo de Málaga tiene un ingrediente cómodo, que le acaba de decir José María, y es que es un museo muy patrimonial. Es un museo que no cuenta toda la historia de Málaga, pero sí representa muchos capítulos de la historia y tiene toda la arqueología. El patrimonio engancha muy bien porque es lo nuestro, ¿no? Es lo propio, es lo cercano. Es quizá uno de los discursos fáciles, ¿no? La aduana también tiene otro ingrediente y es que muchas personas cuando abrimos el museo se sentían un poquito que eso le pertenecía porque habían salido a la calle a pedir. Bueno, son cosas con las que nos hemos ido encontrando, también por otra parte nos cargan de responsabilidad el tenerla, pero abrir para que la sociedad cada vez sea más inclusiva, a mí todavía me sorprende colectivos que vienen al museo, colegios profesionales, le hacemos una visita guiada y muchísimas personas dicen, uy, nunca había estado aquí, ¿no? Y digo, uy, pues no sé si vamos a dejar de ser gratuito, pero hasta ahora hemos sido gratuitos, estamos ahí en el centro histórico con un horario amplio, ¿no? Ese tejido, si estamos cambiándonos el hábito de uso de los museos, habría que preguntárselo. No tengo muchas dudas de que sí lo estamos haciendo a niveles escolares, porque no solo los niños los escolares vienen con sus colegios al museo, sino que es que nuestras generaciones jóvenes se pasan la Semana Blanca y parte de sus vacaciones en talleres de museo. Eso algún día se notará, ¿no? Porque ya es que están todos escolarizados en los museos, en los periodos de vacaciones, y hay talleres y además se nos llenan todos los que hagamos y más, ¿no? Y creo que eso sí generará un poco de raíz, ¿no? Pero algún día se notará, es que es lo que te estaba diciendo antes, lo que quería decir antes, es decir, démonos tiempo, algún día se notará, nada nace y fluye. Démonos tiempo y estrategia. Tenemos también, efectivamente, tenemos los males del crecimiento rápido también, padecemos los males del crecimiento rápido, pero es que, insisto, en el mejor de los casos estamos hablando de 15 años. 15 años de esto que está sucediendo. Yo muchas veces hago dos reflexiones. Aquí hay muchas personas que me conocen y me va a permitir un poco la broma. Si esto es así, si encima lo hiciéramos bien, esto sería ya el salirse de la liga, ¿vale? Y la otra reflexión es, si de un pasado como el que muchos de los que estamos aquí también conocemos, ha surgido esto, ¿qué puede surgir en el futuro de esto que ahora se está creando? Pues cosas mucho mejores, confío. Pero insisto, a pesar de todos los esfuerzos que hagamos, incluso si lo hiciéramos bien, no todo el mundo de Málaga va a venir a los museos todos los días, ni todos los domingos, de la misma manera que nadie. Yo también cuento una reflexión. Nosotros tenemos una red que formamos hace algunos años con algunas ciudades, lo que hemos llamado Icon City, ciudades donde han nacido genios o personas icónicas. Lo hicimos con los daneses que tienen presupuesto, tiempo, equipo y dinero, presupuesto, dinero y equipo, lo cual les da tiempo, de la casa de Hans Christian Andersen, y organizamos reuniones anuales donde establecemos intercambios de opiniones o de sensaciones. Y recuerdo que en una de las primeras estaba el director de marketing de la ciudad de Salzburgo. Y por aquel tiempo estaba muy en boga Españoles por el Mundo, ¿de acuerdo? Y había recientemente estado en Salzburgo y en esas banderitas que aparecen debajo
decían que el 70% de la población de Salzburgo sabía leer una partitura y el 50% tocaba un instrumento. A mí me pareció aquello, claro, Austria, país culto, una ciudad culta, no va más. Y le pregunté por aquello y me dijo, una sonrisa irónica, no crea todo lo que le digan. Por lo tanto, no todas las personas de Málaga, no aspiramos a que el 70% de los malagueños sepan comprender el arte contemporáneo o el arte actual o el patrimonio histórico arqueológico. Aspiramos a que ese círculo concéntrico, esa élite de la que hablaba, sea cada día más amplia, porque son círculos concéntricos. Ese debe ser porque aspirar al todo, eso ya es una distopía que no sé si daría para alguna serie de las de moda. Pues démonos tiempo, estoy de acuerdo, pero marquemos también estrategias. Yo muchas veces pienso en la marca Picasso, en el producto Picasso. Hace, no sé cuánto decir, 15 años, puede ser, 10 años, no sé cuánto, pero hace poco muchos de los que estábamos aquí veíamos nacer el producto Picasso. Estaba la casa natal, pero de golpe empezamos a hacer itinerarios picasianos, surgió el Museo Picasso Málaga y hubo incluso un momento de pensar esto es acertado, esto no es acertado, ¿no? Creo que es uno de los productos culturales, si le queremos llamar así, o de las marcas más exitosas y más rentables. Hoy nos identificamos todos plenamente con Picasso, ¿no? Tenemos como una de las grandes apuestas de la ciudad Picasso y lo hemos visto nacer. Bueno, ahí estoy viendo a Mari Pastemburi, ¿no? Entre otros, que alma mater de esta historia, pero lo hemos visto nacer. Ha sido un producto que apostamos por él, que diseñamos. O sea, que también hay estrategias que ayudan a romper y ayudan a conquistar, ¿no? A rebasar fronteras. Estáis tocando, me permitís, un tema yo creo que es apasionante, porque es el tema de si es solamente para una élite, para una claro, minoría, es que eso es muy interesante. O si es también para esa mayoría de ciudadanos. Claro, ese es un discurso, parece... Por alusiones, ¿lo veis? Yo creo que es interesante que en ese os detengáis, porque entre otras cosas ha dicho, como formación, la Unión Europea, cuando empezó a plantearse el tema de la cultura, de la que no se hablaba en el Tratado de Roma, tuvo que empezar ya a partir del Tratado de Maastricht. Y fue a partir de ese momento en que la cultura se veía como un bien, ya no solamente un bien cultural, un bien que propiciaba el desarrollo. Un derecho humano ha llegado a ser, un derecho, ¿no? Sino que efectivamente además contribuía a la integración europea y que contribuía también al proyecto europeo. Pero es que además tiene otras dimensiones, aparte de la formación, lo educativo, que es el valor de la cohesión social. Y entonces son valores que efectivamente entran en ese concepto, es decir, un museo solamente para unos pocos, los que podemos ir a leer un cuadro o a ver una obra de arte, una escultura, o ver también de qué manera hacemos posible que, compatible, los que tenemos, por fortuna, un nivel que podamos hacer esa lectura o esa visita, y aquellos que no, pero que tienen también que beneficiarse culturalmente de... Lo dejo ahí. Yo con permiso de María por alusiones, yo creo que he intentado, veo que no me he explicado seguramente bien, pero además me he hecho las matizaciones y las salvedades. No estoy defendiendo que los museos sean para una élite. Lo que estoy siendo es realista y describiendo una situación y planteando una cuestión estratégica, como dice María, en el sentido de ampliar esos círculos de la élite. Eso no es ninguna... hablar de élite, como digo, no tiene ningún sentido aristocrático, ni lo decía en el sentido peyorativo, sino en el sentido de marcar una realidad. Y lo que el museo debe hacer es que ese círculo concéntrico al que yo aludía como primer círculo de la élite debe ir ampliándose en la medida de sus posibilidades, porque, como decía antes, tampoco tenemos todos los medios para... ni somos el único instrumento que la sociedad tiene para ampliar ese círculo concéntrico que, si lo prefiere, a emplear el término élite. Lo empleaba porque además no es un término que yo haya querido, sino que lo utilizaba un sociólogo francés, con una cita que me he traído aquí, pero es muy larga y muy intrincada, que es Pierre Bourdieu, en un libro interesantísimo que seguramente María conoce, que es El amor al arte, los museos europeos y su público, del año 69, con lo cual ya te hace pensar en el contexto en el que se escribió ese libro,
en el que, además de unas cuestiones estadísticas bastante interesantes sobre los estudios de público, hacía ese tipo de reflexión sobre la interpretación y la capacidad de decodificación de ciertos códigos de la cultura como es natural. Lo que yo abogo, porque efectivamente esa élite sea la más amplia posible, pero también la realidad nos dice que finalmente no va a ser, como te decía, de Salzburgo, es decir, no es posible que el 70% de los ciudadanos de una ciudad o de un país tengan los códigos suficientes para descifrar algunas cosas. De la misma manera que yo no tengo los códigos para descifrar una ópera. ¿De acuerdo? No tengo todos, tengo una parte, pero no tengo todos porque no soy un melómano que estudie la ópera. Si yo estudiara más la ópera, tendría mayor capacidad para disfrutar y deleitarme de esa presencia o de esa audición de una ópera. Entonces, en ese trabajo, efectivamente, yo creo que además estamos trabajando más o menos estratégicamente, cada uno en su parcela. Es verdad que no tenemos una estrategia común porque pertenecemos a administraciones diferentes, porque el día a día nos devora a todos, los problemas del diario nos devoran a todos, como a todo el mundo en sus parcelas reales, pero yo creo, en eso soy profundamente optimista. Yo creo que las cosas están yendo razonablemente bien, pero evidentemente eso no quiere decir que no haya muchas sombras también que habrá que percibir. El asunto de la marca Picasso, bueno, pues hablaba antes de Salzburgo, la marca Picasso no está, a pesar de que nuestro amigo Rogelio López Cuenca se empeñe en picasizar la ciudad, pues tampoco uno va paseando por Málaga y es como en Salzburgo, que Mozart aparece. Bueno, Mozart es que está en cualquier aeropuerto del mundo, puede uno tener un stand, un lineal completo de cosas. Bueno, de Mozart. ahora hablaremos de la ciudad turística, porque los souvenirs son muy picasianos, ¿no? Son muy por picasianos, pero no por todos. Son no banales. Si es que al final hay 4 tiendas. Yo estoy de acuerdo en lo que estamos hablando, pero no. Si quieres, ahora vamos cambiando de tema, pero hay una cosa que sí me gustaría decir, y es que el mundo de los museos, el mundo teórico de los museos, la teoría de los museos, la filosofía de los museos, desde la UNESCO, desde el ICON, desde el Consejo de Europa, sin duda alguna va a museos sociales, al museo como algo útil y práctico, algo significativo para la sociedad y para todos, ¿no? Como has dicho, los años 60, me he ido mentalmente a los años 60, y en el 64 me parece que era Teodoro Adorno, decía que los museos eran muy aburridos, y que eran muy aburridos porque ya no tenían nada que ver lo que contaban con nuestras vidas y nuestras inquietudes actuales. Yo creo que hoy en día hay un doble juego de contenidos de los objetos, de la historia, del arte, de la arqueología, pero esos contenidos se utilizan para que sean útiles a nuestros intereses contemporáneos. Desde luego, el reto de los museos son museos abiertos a todos e interesantes para todos. También es que el patrimonio y la cultura va por ahí. A lo mejor dentro de 40 o 50 años pues vamos por otros derroteros de nuevo, ¿no? Durante años la estrategia de un museo para abrirse ha sido sus obras maestras y la investigación sobre sus fondos. Eso que hablábamos antes, María y yo, de la focalización de la gestión y de la esencia del museo en el objeto. A partir de que pasa a ser a poner el foco en el público, una de sus estrategias más importantes de comunicación ha sido las exposiciones temporales. Eso se ha convertido también en un hacer el pino, que diría María, en un hacer el pino en algunas ocasiones. Y después, y yo creo que estamos ahora en esa fase que es más interesante, es en todo el desarrollo de actividades complementarias, trabajando de manera, como también ha mencionado María, transversal con distintos tipos de público, siempre desde los gabinetes. Está por aquí también Rafael Martínez Madrid, que puso en marcha el Gabinete Pedagógico de Málaga, que ahora preside la Asociación de Amigos del Museo de Málaga. Siempre ha habido en los últimos 50 años pues una intención didáctica, pedagógica con los museos, pero una intención limitada, no solo por los medios, sino también por las
Hoy en día las estrategias de acercamiento a los distintos tipos de público son muy diversas. Desde, bueno, nosotros en el Centre Pompidou y algunas veces en el Ruso hemos tenido o tenemos disc jockey y incluso bar efímero, con cerveza gratis, que eso intenta captar a un tipo de público más joven. Eso sería lo que estaría dentro de la categoría de lo que María llama hacer el pino. No, bueno, o de estrategia. A lo mejor No, está dentro de pero no, dentro de las estrategias, por la parte esa de hacer un poco el pino, algunas veces más elaborada, otras menos elaborada. El espacio joven, por ejemplo, de Pompidou, un espacio muy, digamos, flexible, abierto, nada cerrado, nada. En el Ruso procuramos hacer algo parecido, pero la estrategia efectivamente es intentar llegar al mayor número de públicos de la mejor manera posible, adaptándonos a su capacidad de interpretar, depende qué código, pero claro, tampoco tenemos recursos ilimitados. Eso también es otra discusión. Esa es otra discusión para otro día, pero no tenemos, por definición, ninguno. El otro día Miguel Falomir en El Mundo, para Antonio Lucas, dio una entrevista y hasta el director del Museo del Prado se queja del estrés al que se ve sometido. Eso también lo habías planteado antes sobre el tema del público en los museos, del exceso de público o los problemas que pueden devenir del turismo cultural, que eso se apuntará luego. Se quejaba del estrés al que se ve sometida su estructura para poder mantener un equilibrio entre el 30% de transferencia pública y el 70% de recursos propios. No es lógico ni natural, porque al final hace que el director esté enfocado fundamentalmente a la gestión de recursos propios y no al discurso estratégico que estábamos planteando antes de cómo ampliar esos círculos concéntricos, que ya no los llamaré élites para que nadie pueda acusarme de elitista. Pues nada, No, he dicho, si alguien tuviera la intención. No, ni lo creo. Entonces, es complicado. Dicen cuando tienen niños, lo primero que te dicen y te quejas al principio, dicen, pues a niños pequeños problemas, a niños grandes problemas. Pues a museos pequeños problemas, a museos grandes problemas. Yo creo, no sé si tú estás de acuerdo, que ahora, más que recursos, pese a los grandes esfuerzos que hacen las administraciones públicas, que lo hacen, tenemos alianzas, ¿no? Las posibilidades de alianzas. Yo creo que desde la crisis, que resituó un poco la falta de recursos económicos, ahora todas las instituciones de este tipo, como las instituciones culturales o los museos, nos movemos con alianzas. Se trata de buscar aliados, de buscar quién quiere venir al museo porque quiere venir, y ahí ir gestando, lo cual es un trabajo importante, ¿no? Alianzas y una sinergias, labor en la medida de lo posible, sinergia. Positivas. Claro, positiva y con fondo y con recursos. Positiva. No, yo creo que... A veces con público, yo he tenido ¿no? una teoría bastante simple sobre la cultura, que puede valer para otros temas. La cultura tiene 3 patas. Entonces, si tienes las 3 patas, eres un afortunado. Pero generalmente te suele faltar una, y a veces te falta 2 en el banco de la cultura. Cuando dices cultura, apliquemos aquí museo. Una de las patas es imaginación, creatividad, la otra es recursos, presupuesto, y la otra es equipamiento. Si no tienes imaginación, pero tienes equipamiento y recursos, puedes comprar la imaginación, puedes encargarle a alguien que haga cosas. Si tienes imaginación y tienes recursos, puedes encontrar equipamiento. Si tienes equipamiento y tienes imaginación, puedes encontrar recursos, pero generalmente lo que le suele pasar a algunas de nuestras instituciones, a pesar de los esfuerzos, porque claro, la cosa pública, dirán ustedes, este hombre se está quejando de que la administración pública no le dota. No me quejo, solamente lo describo porque la situación es así, porque la cosa pública, porque el dinero público es de todos, no es que no sea de nadie, como saben esa célebre anécdota, sino que es de todos. La cosa pública tiene prioridades y necesidades, y hemos salido de una crisis que no sé si hemos salido o estamos volviendo a entrar. Esto es como la Dana que viene ahora, que dicen que es un poquito más floja. Pues el sector público tiene otras prioridades y, como decía Hobbes, primum vivere deinde filosofare, con lo cual nosotros los filósofos, aunque los filósofos en el amplio sentido, antes he dicho que soy licenciado en Geografía e Historia, no soy tan antiguo que soy licenciado en Filosofía y Letras, sección Geografía e Historia.
Yo creo que también, antes de citar el marketing, dijo José María que tengo formación en marketing también, en el Pleistoceno medio, me formé en marketing, pues nos enseñaban que lo primero que se hacía una empresa en crisis era reducir el dinero en publicidad, lo cual era un gran error, porque si no publicitas, si no cuentas, no vas a vender, por lo tanto no vas a salir de la crisis. Pues es un gran error quitar dinero de la cultura, de filosofare, porque gracias al filosofare, al final se consigue el vivere, porque hoy en día también se lo he escuchado a un gran ejecutivo, hace relativamente poco tiempo, uno de los mayores activos que buscan las nuevas compañías, las nuevas grandes empresas, es la creatividad. Y si no me corrige nadie del público, que aquí hay un público muy enfermado, el camino más directo a la creatividad es la educación, y a través de ella se llega a la cultura, y a través de la cultura se llega a la creatividad. Cultura en el sentido amplio del término, no estamos hablando de museos, sino en el sentido de cultura. Pues y me estoy extendiendo, María, al final, hasta para comprar imaginación hay que tener ante una buena imaginación. También, ¿no? pero... Hasta para encargar proyectos hay que tener muy claro hacia dónde vas. Por eso te decía que era una teoría simple, pero creo que muy gráfica e ilustrativa de la situación en la que nos desenvolvemos las personas que trabajamos en el sector cultural. Probablemente lo de la sanidad y el deporte dirían lo mismo, pero estamos hablando de museos. Sí, parece... Hay un tema que tangencialmente ha dejado encima de la mesa María, que es el tema de la gratuidad, un tema que tiene mucha actualidad hoy. El tema, como estamos buscando de recursos, y estamos hablando del tema este, y dice, al final, yo sí me gustaría conocer también vuestra opinión en ese tema que estoy seguro que también le interesa al público de la sala. Y desde luego ver muchas cosas, ya no solamente los recursos propios de cobrar 2 euros, 3 euros, o el tema de lo que es, y estabais planteando también en la alianza, el tema del mecenazgo y ves todo el tema este. Es necesario, sin duda, en este tema, si no hay recursos, tú has hecho bien lo de las 3 de estas, pero yo creo que como aquello de lo determinante en última instancia es lo económico, decía otro filósofo, materialista, pero en fin, yo creo que efectivamente los recursos son muy importantes. Bueno, yo pues como puedo hablar porque cobro, así no comprometo a María, que tenga que posicionarse. Sí, pero bueno, pues no, yo creo que nosotros creemos que estamos a punto de cobrar porque la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico está estudiando la forma de cobrar entradas y de gestionar y alquilar de espacio y sesión de espacio. Hasta ahora la Consejería, la Junta de Andalucía, tuvo la filosofía de no cobrar en los museos que dependen directamente de cultura y han sido gratuitos. Bueno, y se ha cobrado un precio ridículo que era como un castigo a los de fuera de la Comunidad Económica Europea, 1,50 €, que es como nada, ¿no? Bueno, pues ahí hay una cosa que todo el mundo comparte y que creo que no tenemos ni que profundizar mucho en aquello que se valora lo que se paga, ¿no? Y que la cultura pues se suele pagar y es razonable. Yo a veces, de forma muy práctica, he pensado que, por ejemplo, los folletos de mano que damos a la entrada de los museos son como las bolsas de plástico de los supermercados. En el momento que no han cobrado un precio, aunque sea insignificante por la bolsa, todos valoramos la bolsa y todos intentamos. Quiere decir que el que pagara un folleto, que fuera 1 céntimo, 2 céntimos, después el folleto lo cogería cuando lo quiere, no lo tiraría y ahí hay una valoración del producto, ¿no? De todas formas, es verdad que a mí personalmente, en la cortísima experiencia de museo abierto, que vamos camino de los 3 años, el Museo de la Aduana, gratuito, a mí me satisface y me ha gustado porque ha abierto puertas de una manera muy cómoda, ha sido posible y ha ayudado a que venga todo el mundo que quería venir. Al fin y al cabo, no sé si alguna vez vamos a ser capaces de que la cultura sea económicamente rentable. Por supuesto, sí va a ser socialmente rentable y nos va a devolver otros valores y puede tener una rentabilidad sostenible, pero económicamente no lo sé hasta qué punto los museos, las instituciones culturales clásicas como los museos van a ser rentables, ¿no?
Y a nosotros nos ha ayudado a hacer alianzas, nos ha ayudado a que el Museo de Málaga o la Aduana sea un poco casa de todos, a que la universidad se venga los sábados por la mañana a dar clase allí en el salón de actos y después se baje a la sala, a que cualquier colectivo pueda participar, a que haya conciertos de banda municipal, de la Orquesta Filarmónica. Es verdad que nos fluye, pero también es razonable que recabar un ingreso por disfrutar y consumir cultura es completamente lógico, sobre todo si después va a revertir, ¿no? Es que ahí esa pregunta no sé si tiene más vueltas, ¿no? Sí, un poco de crear opinión y sí. un tema, por supuesto, sí, un tema que será mucho más debatido en otros ámbitos y todo, pero que sí es bueno que empecemos a... Hay muy pocos museos gratuitos. Yo soy un firme defensor de que se pague por la cultura, solo que evidentemente hay que establecer unos parámetros de acceso que no limiten en ningún caso ni impidan a ningún segmento o sector del público que pueda visitarlo. Los museos deben ser accesibles, igual que las entidades patrimoniales. Cobrar no es nada... Porque, entre otras cosas, y ahora más pronto que tarde vamos a hablar de turismo cultural, un número muy importante, un porcentaje muy importante, lo queramos o no, que visitan esos museos, son turistas. Yo voy a contar varias cuestiones a las que nos enfrentamos en Casa Natal cuando yo llegué. Una de ellas era que cobrábamos un precio absolutamente irrisorio de 1 euro. Bien. Y luego se pagaba otro euro por la audioguía que se la llevaba la empresa que ponía la audioguía. No tenía sentido, es decir, o no cobrabas o cobrabas otro precio, porque 1 euro era como ir al chino. Es decir, aquí lo que va a encontrar usted es un producto de baja calidad, porque el precio marca, no vamos a entrar en filosofía materialista ni otras cosas, ya no nos vamos a meter en berenjenales, pero el precio al final marca también, y eso lo saben muy bien las empresas de lujo, y nosotros también, que pagamos muchas veces mucho más de lo que se debe por cosas que solamente llevan una marca o llevan un logotipo. Entonces nos planteamos primero una estrategia, como dice María, de bien, vamos a estudiar cuánto podemos ingresar, cuánto podemos dejar de ingresar, vamos a darle más servicio, vamos a subir el precio, pero vamos a darle un mejor servicio al público que nos visita. Y subimos la visita de 1 a 2 euros. Bien, la estrategia es ir subiendo luego, estamos ahora en 3, porque tampoco podemos cobrar mucho más, pero en los 2 euros vamos a incluir la audioguía, de forma que el señor que antes estaba ganando en su audioguía 1 euro para él por un producto que era mío, se va a llevar solamente 45 céntimos por audioguía y yo me voy a llevar 1,55, con lo cual ya estoy metiendo ahí 55 céntimos más por visitante. Además vamos a reformar la casa y vamos a establecer un discurso, un relato con piezas, con lo que tenemos, que sea mucho más interesante y que el público pueda disfrutar de un contenido que de verdad sea útil. Bueno, esto en el Diario Sur fue portada con grandes aspavientos, en el sentido de la Casa Natal sube un 100% su entrada. Esto es verdad, ¿eh? Está ahí la hemeroteca, está ahí. Era verdad. Sube. Bueno, pues al final de año incrementamos el número de público. Tuvimos más público. Otra de las estrategias fue, ¿cómo era? Ah, sí, eran gratuitas las visitas para los jubilados y decidimos hacer la visita gratuita para los mayores de cierta edad y jubilados españoles. No tenía ningún sentido que un jubilado americano o alemán o inglés o japonés, bueno, por ley a la Unión Europea no podemos hacerlo, pero no tenía ningún sentido que un japonés jubilado, que va a pasar aquí 15 días, que está pagando 300 euros por una habitación, tenga gratis la entrada a mi museo en detrimento de un jubilado o de un parado, que tiene la entrada gratuita, o de un estudiante, o de una familia numerosa. Es decir, también desarrollamos un amplio espectro de medidas para las gratuidades, aparte de los días gratuitos, las tardes. Es decir, nadie que tenga, como suelo decir, nadie que tenga
algún problema económico real, se va a quedar sin visitar uno de los 3 centros que se gestionan desde la agencia. En ningún momento. Hay muchísimas puertas para que puedan entrar por ahí. Ahora, el que pueda pagarse una cerveza, un cine, un viaje, un fin de semana, ¿por qué no va a pagar por ese producto si estamos pagando por autopistas, por carreteras, por pagos? No, los impuestos que pagamos todos y muchos son para mantener esto que se llama Estado, que nos da muchísimos servicios, pero hay otros servicios que tienen ya que empezar a valorarse, entre otras cosas, porque si no se pagan no se valoran, se tiran el folleto, se tira. En el Prado hubo un momento que empezaron a cobrar los folletos, ahora ya otra vez no lo cobran, pero había unos folletos... Los de libritos, ¿no? Unos libritos y los cobran, porque la gente tiende a llevarse todo lo que es gratis y a tirarlo, con lo cual no entremos tampoco en que confunda el necio valor y precio, pero es verdad que el precio condiciona también la mirada. Bueno, pues vamos a dar el salto, porque llevamos ya 1 hora y 5 minutos. Nos vamos a quedar en 20 minutos más, 10 y 10 minutos para cada uno de nuestros contertulios, para hablar de turismo cultural y su relación con los museos. Sin duda es uno de los temas apasionantes, porque en Málaga esto se está viviendo y se habla de las relaciones que tiene desde cómo está la ciudad y la orientación que tiene la ciudad, los planes territoriales, urbanísticos y de excelencia turística que están dando pie a esto, cómo lo acogen, la capacidad de carga, la sostenibilidad, en fin, todo. Y algo también muy importante, el tema de si al final hay también esa rentabilidad social, porque la primera parte, una de las cosas que estábamos buscando y señalaba ahí, es que efectivamente ahora o en el futuro inmediato que tenga esto una rentabilidad social. ¿Cuál es ese? Aquí hay otro trípode de turismo, cultura y museo. ¿Cómo lo veis vosotros en el caso de Málaga? 10 minutillos y 10 minutillos y os interrumpí. Y pasamos después a la sala, que veo que hay interés también por preguntar cosas y plantear cosas. El turismo en Málaga en los museos quizás sea un sector muy potente, ¿no? Como público. Nosotros no somos en el Museo de Málaga, por contaros mi propia experiencia, no nos afecta excesivamente el turismo. Nosotros tenemos un índice muy alto de población nacional y de población local, quizás por el tipo de museo es. Creo que además de primera el nombre del museo no es competitivo, porque el que llega a Málaga o le va a estar poco tiempo, el que llega en un crucero y ve marcas tan potentes, ¿no? Como un Pompidou, un Museo Picasso, un Thyssen, y después, oye, Museo de Málaga, pues suena, no me estoy descalificando ni a mi museo ni a mí misma, ¿no? Pero suena un poco como provinciano, como esto debe ser el museíto local. Es verdad que después el que entra, pues esas expectativas se las cubre con creces por el montaje, por las colecciones y demás. Pero no somos el foco de atracción turística. Eso hace que, por una parte, estemos estudiando cómo atraer al turismo, pero quizás porque no llevamos tampoco mucho tiempo, nuestro objetivo de estrategia va más de cara a la educación, va más de cara al público local, va más a llevar el museo a las barriadas de Málaga. Quizás en el turismo nosotros tenemos como una situación un poquito peculiar. Yo lo que sí veo que Málaga quizás necesite un estudio serio de cara a la carga turística. Yo me dediqué un tiempo a seguirle la pista a Venecia cuando empezó todo el problema del turismo, después a Barcelona. Esos casos los conocía más por internet o por alguna conferencia, pero la Alhambra sí lo viví más de cerca porque la gestiona la Consejería de Cultura, el plan especial de carga que hizo Miguel Ángel Troitiño, y a mí Málaga, como siempre observadora, que habita en calle Alcazabilla, en la Plaza de la Aduana, es que ya se nota toda la transformación del centro histórico a comercios o de franquicias o de souvenirs, se nota un poco el comportamiento del sector terciario, de restaurantes y demás, se notan los alquileres. Yo creo que tiene unos comportamientos que hay que empezar a analizar, cómo ponerle freno, cómo cualificarlos, ¿no? Y es verdad que el turismo a su casa viene. Si estamos defendiendo que el museo es museo de todos, pues lógicamente el museo también, cualquier museo con cualquier tipo de colección y de contenido tiene una vocación universal de ser útil y ser válido para
cualquier tipo de público. En este momento quizás no es nuestra prioridad por la institución que tenemos, por la misión del Museo de Málaga, por las colecciones patrimoniales, quizás no es nuestro foco de atención. Creo que ahí José María puede hacer más reflexiones porque le entran a raudales, ¿no? Desde tanto, la casa no. Picasso, desde No la tanto, casa si lees el natal, sur, Pompidou, si lees el sur, no tanto. sin duda alguna, ¿no? No, vamos a ver, yo voy a adelantar ya que había un estudio en 2006 de un señor que se llama García Canclín, que se llamaba algo así como, algo así, no lo tengo ahí apuntado porque si no, no lo recordaría, Paranoicos versus Utilitarios, nuevas perspectivas sobre el turismo cultural. Yo ya le hago un spoiler, como dicen los chicos ahora con la serie, y soy parte de los utilitarios. Veo la parte positiva, sin dejar de pensar, como dice María, que es necesario, en el momento en el que estamos, de reflexionar sobre una modulación estratégica del fenómeno, porque, como bien dicen el refrán castellano, cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar, y las barbas de Barcelona, no por lo que está sucediendo ahora, sino por lo que venía sucediendo, y las de Venecia están ahí, y hay que pensar sobre eso. Dicho esto, es verdad que yo no lo recibo a raudales, pero es de decirles varios datos. El Museo Picasso, que desde su fundación o de su apertura en 2011 estaba en 250, 300.000 visitantes, en 2011 he dicho, perdón, en 2003 estaba en 250.000, 300.000, el año 2015, año de apertura de la colección del Museo Ruso, que tiene el mismo problema que María, más o menos. Cuando dicen Museo Ruso no sabes que, no sabes, es una marca que es difícil de vender, por resumir. En el año 15 que se abre en el Museo Ruso y el Pompidou, el Museo Picasso incrementa en un 34% sus visitantes. Al año siguiente los incrementa en un 16%. Al año siguiente ya los incrementa un poquito menos y estamos hablando en 600.000, es decir, ha duplicado prácticamente sus visitantes en 5 años. ¿Eso es bueno, malo, regular? Bueno, es un análisis mucho más profundo y más complejo, pero decía María sobre los estudios de visita. El último que sea de turismo, perdón, y visita a los museos, el último genérico que yo conozco, creo que es del año 2017, es del año 2018, es que ya estamos ¿dónde estamos? Estamos casi en noviembre del 19, es que estamos ya con el año terminado. Es del 2018, se presentó marzo, si no recuerdo mal, marzo-abril. Estamos hablando de que también la ciudad ha cuatriplicado en estos últimos 5 años el número de sus visitantes. Los expertos, y aquí hay algunos en turismo, pues distinguen entre turistas y excursionistas. 1,5 millones prácticamente son turistas, es decir, personas que se alojan una media de 2 noches, no llega, estamos en 1,90 y tantos de pernoctación en la ciudad. Los apartamentos turísticos, que es otro tema, se les quedan más tiempo, una media de 5 o 6 días, y el impacto directo, indirecto, inducido que decía ese estudio hablaba de miles de millones de euros. Y además había en una parte sobre la satisfacción del museo, de los museos de Málaga, incluyendo el del Museo de la Aduana, el Museo de Málaga, la satisfacción con la visita supera el 80 y tantos %, y en línea con lo que está pasando en el mundo, más de un 70% de las personas que vienen a Málaga dicen que han venido a Málaga por su oferta cultural. El 70% de las personas que se están moviendo en el mundo toman su decisión de destino en función de la oferta cultural del destino. Entendida la oferta cultural en el sentido amplio, no solo por los museos, sino incluyan gastronomía, incluyan música, incluyan otro tipo de variables, pero la variable museo en Málaga tiene una connotación muy potente, como hemos dicho, creo, en esta mesa. ¿Eso es bueno para la ciudad? Pues creo que sí, porque antes he citado a Hobbes y lo vuelvo a citar, primum vivere dende filosofare. ¿Hay que modular? Sí. ¿Nosotros trabajamos para atraer más turistas? No. Nosotros trabajamos como museo y como gestores culturales y queremos que nuestro público sea el máximo y tenga el mayor rendimiento y nosotros seamos los más útiles a nuestra sociedad, como queremos ser muy útiles a nuestra sociedad, como dinamizadores socioeconómicos, que también es uno de los planteamientos que la UNESCO se tomó para los museos, pues también, ¿por qué no? La sociedad está cambiando absolutamente. Ahora lo estamos viendo
desgraciadamente, también las identidades están cambiando, las identidades también están mutando. Reflexionamos en una sinergia y alianza que tuvimos hace muy poco el Museo Picasso y nosotros sobre las migraciones y los museos y las mutaciones que están sufriendo tanto museos como la sociedad en la que se desenvuelven. Pero si a eso le suman los intangibles para la marca Málaga, ese Voy a Colombia y Málaga de Museo, es que además, si les digo una cosa, y perdón porque hago este inciso, estamos muy orgullosos de eso que dicen sobre Málaga de los museos, pero deberíamos estar muchísimo más orgullosos porque ya les digo yo, y lo saben porque está publicado, que el presupuesto del Ayuntamiento destina al año alrededor de 15 millones, en números redondos, de acuerdo a todos los museos que cuelgan de su presupuesto. Solo 15 millones. El Guggenheim Bilbao tiene un presupuesto anual de 33 millones de euros. Solo el Guggenheim Bilbao. ¿De acuerdo? Entonces, poner a Málaga a la altura prácticamente de Bilbao en muchos parámetros realmente es importante y es para sentirse orgulloso. Pero a mí lo que me da de verdad, es motivo de orgullo y me llena de ilusión, es lo que pasará en el futuro. He citado antes a mi hija que está aquí y mi hija está teniendo una oportunidad que yo nunca tuve y que casi todos los que estamos aquí no tuvimos, de tener acceso a una oferta cultural de primerísimo nivel, nacional e internacional, y eso sin duda a través de toda la actividad que desarrollan los más de 30 museos que están también por ahí. Quiero saludar a Vanessa, la directora del Jorge Rando. Pues lo que está haciendo el Museo Rando en el Molinillo, impresionante. Felicidades, Vanessa, es impresionante. Pero claro, todo el mundo focaliza en nosotros, que somos grandes, tenemos grandes nombres, presupuestos grandes, pero nadie se acuerda de lo que está haciendo el Rando ahí, o de lo que está haciendo el Museo de la Música, de lo que están haciendo tantos museos pequeños, con tantas... Pues gracias a... Voy a hacer publicidad de un sponsor, antes que se habló de mecenazgo. Gracias a la Caixa, la Casa Natal fue pionera en proyectos didácticos y pedagógicos para grupos de riesgo de exclusión social. Ahora todos lo hacemos. Y se están haciendo todas esas... Entonces, una serie en esto somos como las cofradías en alguna manera. Todo el mundo ve nada más que los tronos, los mantos y las coronas, pero no ve todo el trabajo que hacemos a lo largo del año, los museos, para ser de verdad útiles a la sociedad, porque todos los que estamos trabajando ahí no somos directores de turismo ni profesionales del turismo, somos profesionales de la cultura. Entonces, como digo antes y por terminar, yo me declaro utilitario, integrado, que diría Humberto Eco, porque... Mira, que hay unas cifras muy llamativas, ¿no? En el estudio del Ayuntamiento del 2017 sobre turismo y museo, por cada 100 pernoctaciones que hace un turista en las ciudades, Málaga tenía un 81% de visita al museo. Quiere decir que casi el 80% de las personas que duermen en Málaga visitan museos. Valencia 55, Madrid 51, Barcelona 33 y Sevilla 21. Si estos datos están bien medidos, que yo no lo dudo que lo están, es que tenemos un nivel, quiere decir que Málaga está siendo foco de atracción turística y de visitas por los museos, sin duda alguna, vamos. Es muy potente. Pero, insisto, eso está muy bien porque dinamiza la economía, pero está muy bien porque nos da también masa crítica para hacer toda esa otra labor que se ve menos, de sedimentación y de crear un escenario cultural que necesita más tiempo. Ese es de crecimiento, como sabemos todos, de crecimiento más corto, más lento, perdón. Bueno, terminamos con ello y abrimos la de esta, pero una pregunta de un minuto solamente. ¿Cómo estamos dentro de 10 años? O sea, hemos conseguido en una década y media, bueno, se empezó en la Casa Natal. María seguirá estupenda y yo estaré mucho más viejo. ¿Y cómo estarán los museos? ¿Qué habrá pasado en Málaga? Pediros un poco vuestra previsión. Yo sé que soy optimista y además habéis mostrado un buen entusiasmo con el tema de la cultura y de la música. Pues lo que va a pasar es la consecuencia de lo que hoy es nuestra juventud más joven, nuestros niños, nuestras niñas. Yo ya lo he referido antes, yo creo que eso sin duda alguna va a tener un efecto. El hábito de ir a museos, tanto a nivel escolar como a nivel familiar, como de fines de semana y de talleres, eso se va a notar, sin duda. Eso no puede ser nunca malo, la consecuencia de eso no puede ser nunca malo. Eso se va a notar un montón. O sea, que tenemos muchas visitas y vamos a tener más todavía. Si hemos dicho que no vamos a valorar esto en visitas,
Vamos a valorarlo en la Vamos a calidad de la tener un tejido experiencia de la social más visita. amplio. Yo quiero ser optimista. Yo quisiera ser optimista en que vamos a tener un tejido social de asistencia a los museos más amplio. Una Deberíamos de élite buscarlo. más amplia, una élite menos más élite, amplia. una élite menos élite. Una élite más grande. Menos élite, menos élite. Menos élite. Pues abrimos, hay por aquí ya palabras y yo voy tomo nota, si ustedes son tan amables de levantar la mano y voy anotando. Vicente Granado. Yo quería seguir casi la historia de la estrategia futura. María ha dicho, claro, que en el Museo de Málaga, por su nombre, incluso debate, incluso con los dos discriminatorios, incluso el nombre, depende de lo que hay. Y depende de lo que se ofrece. Voy a poner dos ejemplos que bien, que es lo que iba a preguntar al principio, de dos ciudades medias, bueno, una que no es tan media, sí, que es de Dinamarca, las exposiciones temporales que hacen en Luciana. Entonces, eso es un atractivo turístico cultural para los daneses primeros, porque viven aquí, van allí y hacen actividades de casi de picnic los fines de semana, incluso con los niños. Es muy típico de los museos nórdicos, de que los niños ya se ha aprendido algo de España y más o menos lo hemos hablado alguna vez, pero todavía falta eso. Eso soluciona la tasa, pero también ilusiones que hacen exposiciones temporales espectaculares a nivel mundial. Entonces, esa parte de por qué no van los turistas al Museo de Málaga, la Aduana, tendrá que ver con la estrategia que tengáis con exposiciones temporales. Y después la otra parte, la parte con el cotidiano. Con el entorno. Estuvo, bueno, Salomón el otro día aquí con Salva y hablaba precisamente de cómo donde está la térmica, pues eso, hay un teoría floja allí por su zona que es mucho más aislada que la tuya en el ruso, o parecida. Pero se ha conseguido con una estrategia cierta actividad con la gente joven, no con la gente joven. Pero, por ejemplo, en una ciudad que estuve hace poco, mediana británica, Newcastle, que sus museos son centros de actividad, con la historia de la ciudad. Pero la historia de la ciudad no contada, que también es la que contarla, vamos a contar en el Museo de Málaga, sino historia de la ciudad incluso moderna, o cómo se desarrolló la industria en Newcastle y digamos, el orgullo que tiene con su hacer, para decirlo de alguna manera, porque se tiene allí una especie de copia de la TLA, que es moderno en Newcastle. Newcastle es una ciudad que se puede comparar a Málaga, casi con su población, es un poquito más pequeña, su ámbito militar más grande, pero eso es otro tipo de... Y como eso habéis aprendido, supongo, de las distintas redes en las que estáis, supongo que también habéis reflexionado sobre eso, tanto en un caso como en otro. La relación con la ciudad y los museos para los que no te visitan porque... Gracias, Vicente. ¿Puedo? Sí. A mí me parece muy interesante, Vicente, esa apreciación. Creo que hay un poco de todo. Hay un poco de la estrategia de museo y hay un poco del modelo de sociedad establecida. Aquí todavía los museos tienen una herencia muy jerárquica, ¿no?, muy tradicional, mientras que en otros lugares efectivamente es que se come en los museos, se vive en los museos, se habita de una forma como más distendida. Yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Pero muy interesante, sí. Sí, bueno, las exposiciones, como decía antes, son una estrategia, pero no solo la única estrategia, toda la actividad complementaria que, insisto, yo creo que no se nos ve. Y no se nos ve en el sentido de que a veces, no digo que no se nos quiera ver, pero a veces la gente, yo lo llevo percibiendo hace muchos años, que al final te dicen, hoy por ejemplo, la estrategia de José María ha sido fantástica porque ha llenado las salas. Veo que la gente está preocupada, pero yo he sufrido mucho eso, muchos años, tanto en Marbella como en Granada y aquí en Málaga. No, es que no me he enterado. ¿Cómo no te has enterado? Si estaba en el periódico, estaba en la agenda. Pero ¿a qué te has enterado que mañana el Málaga juega en La Coruña? Pues también depende de los intereses. Bueno, que no sé dónde juega el Málaga mañana, ni sabemos dónde jugará el año que viene. Depende también de los intereses de cada uno, porque también, he citado antes las cofradías, pues la gente se entera de cuándo sale un rosario o cuándo sale una media maratón, ¿no? La gente se entera también, nuestra obligación es
lo que decía antes, ampliar ese círculo y que cada vez se entere más gente y tenga interés, pero no creo que tampoco estemos muy lejos de Newcastle. Probablemente si hiciéramos estadísticas, la gente que está en Newcastle participando en esas actividades son las mismas que participan en los conciertos en el patio de María, en los de Salomón, porcentualmente digo, porcentualmente. Y de la misma que participa en los sábados en familia que hacemos, los improntus, o las noches en danza que hacemos en Pompidou, o la apertura. Yo no estaría tan seguro de que estuviéramos muy lejos de ese tipo de modelos. Otra cosa es que tengamos esta tendencia a autofustigarnos continuamente. No, pero... Sí, no, sí. Bien. No. Pero yo hablo en general, ¿no? Y lo Manuel Quintanilla. Como... También quiere con el tema este y había pedido la palabra anteriormente. Buenas noches a todos. Efectivamente, yo soy Manuel Quintanilla, soy el presidente de la Asociación de Banco Privado Vicaria Argentaria, que como bien sabe María y José María, llevamos trabajando durante muchos años. Somos una asociación que inmersa en la cultura y trabajando sobre el patrimonio de Málaga con conferencias y una cantidad de actos que realizamos. Yo quiero, en primer lugar, felicitar la iniciativa de organizar este coloquio y además de traer a María y de traer a José María. Y entrando en lo que ha dicho María, de que la gente nos conoce de fuera por esa cantidad de museos tan grandes que tenemos en Málaga, yo no sé si museos en mayúscula y museos en minúscula, lo que sí es cierto es que son muchos museos. Y lo que yo quiero llegar ya es a lo siguiente. A mí me preocupa, y estoy orgulloso de tantos museos como tenemos, pero es consciente también la gente de fuera, no solamente el número de museos, sino la diversidad de museos. Tú has dicho ahora, por ejemplo, el Museo de la Música, el Museo del Vino, el Museo del Vidrio, aparte del Museo de Málaga María, que es un lujo, la marca, como el Picasso, Thyssen, Pompidou, o sea, es un orgullo, es una maravilla, pero es consciente la gente de esto. Y bueno, y el Museo Arran lo ha hecho muy bien en señalarlo. Esto es un mérito impresionante de maestros, porque traer este museo, el único museo expresionista de España. Entonces, se valora de fuera esa diversidad tan grande que tenemos aquí, ¿no? Mucho más que dentro, creo. Pero siempre me hablan a mí de realidad, la gente que viene de fuera, nunca. Pero mira, la gente, yo creo que fuera se está valorando muchísimo lo de Málaga. Sí, mucho. Tremendamente. Eso no tiene que envanecernos en exceso y desde luego cegarnos, porque como digo, hay que, como diría el profesor Tamames, que me parece que viene el martes, que viene a presentar su libro sobre Hernán Cortés, en aquel libro que estudiamos en la antigua Facultad de San Agustín, Historia Económica de España, sobre la finca manifiestamente mejorable, pues todo esto es manifiestamente mejorable, ya les digo yo que sí, pero deberíamos estar muy contentos de cómo se nos ve desde fuera y aprovechar para trabajar y mejorar desde dentro y con la gente dentro. Y sobre los museos con mayúsculas o con minúsculas, te digo una cosa que digo siempre sobre la cultura. No existe la cultura con mayúsculas o con minúsculas, no existe el arte con mayúsculas o con minúsculas, existe la cultura y el arte. Y los museos es lo mismo, o eres museo, y no me refiero a la definición del ICON, o no eres museo. No hay museos con mayúsculas o minúsculas. Había una palabra pedida por aquí. Se ha hablado de los museos, pero seguido en este momento la imagen internacional de Málaga se debe efectivamente, en todo lo que se refiere a la Málaga cultural, a los museos, pero ha contribuido bastante, hay que reconocer, los cruceros y el Palacio de Ferias y Exposiciones, porque antes estaba en Torremolinos. A partir del momento que se abrió los miles de congresistas que vienen aquí, que muchos de ellos se quedan sorprendidos al marcharse, son los que después hablan a familiares y amigos de la Málaga cultural. Igual pasa con los cruceristas, los miles de cruceristas que vienen y que hace años se iban a montar en algunos burros en Mijas, pues actualmente se quedan en Málaga para visitar museos. Pienso que eso ha contribuido muchísimo a la imagen internacional que tiene Málaga en la actualidad. Pero hay otro tema que
creo que falta, que es la difusión de las actividades en inglés. A veces por falta de coordinación. Es decir, las notas de prensa que se mandan, casi todas, están en español. Y lo que está muy bien, pero creo que es necesario, para llegar a los colectivos extranjeros que hay en la costa y en otros países, que también se empezase a mandar información en inglés. En este momento, la información que se manda es muy limitada. Han hablado ustedes en este momento de los niños o los jóvenes que pasan las vacaciones en los museos, pero existen miles y miles de adultos que no han tenido ninguna formación. Estoy hablando de jubilados o de otras personas y que viven en barrios del exterior, en Málaga. Y esas personas, muchos de ellos jamás han puesto los pies en un museo y además en otros sitios, no sé si lo han pensado ustedes, existen en otras ciudades, existen lo que se llama voluntarios culturales, que son mayores, que colaboran con los museos, que son formados y que hablan de los museos en las asociaciones antes de visitar los museos. Y eso despierta un interés enorme. Y por último, han hablado ustedes de la autofinanciación. Los institutos Cervantes siguen una política de autofinanciación. Y creo que, efectivamente, hay que valorar, y sobre todo en los tiempos que vivimos económicamente, si sería necesario, a veces, cobrar por algunos servicios si no se cobra. Bueno, mientras María toma nota, le voy contestando yo. Mire, llevamos 5 años, básicamente. Aunque hace 15 que se abrió el Museo Picasso y el CAC, llevamos básicamente 5 años. Efectivamente, como he dicho antes, no solo los museos son los artífices de esto, pero son una variable importante. Siempre se ha dicho que la llegada del AVE, el aeropuerto, la peatonalización de Calle Larios, pero si no hubiera algo aquí que ver, pues la gente hubiera seguido utilizando el AVE para llegar a Málaga como ha utilizado el aeropuerto e ir hacia mi pueblo, hacia Marbella, o en menor medida hacia la Costa del Sol Oriental. El tema del idioma es algo que tenemos que mejorar. Como he dicho, aquí hay muchos factores manifiestamente mejorables y se está haciendo. No tenemos recursos ilimitados, pero en la medida de lo posible se hace. El asunto de los colectivos de diferentes edades, yo creo que tanto María como cualquier museo de los que estamos trabajando en Málaga tienen proyectos y programas, no todos los que se debieran, probablemente, pero sí todos los que podemos, todos los que se pueden se hacen. Con respecto al voluntariado, hay un problema en España que es la ley de voluntariado, que nos pone, como otra serie de leyes, muy difícil hacer depende de qué cosas, porque la ley de voluntariado al final exige a los museos una serie de planteamientos y de prescripciones que muchas veces no es difícil desarrollar, con lo cual nos complica mucho la vida en todos los sentidos, porque somos instituciones públicas y las instituciones públicas en España son todavía de lento movimiento y de excesiva burocratización. Pero se hará. Nosotros, por ejemplo, en la agencia estamos trabajando ahora mismo con 2 líneas que van lentas. María tiene su asociación, o tienen la suerte de tener 2 fundaciones, o una asociación y una fundación, que está articulando a la sociedad civil detrás de su museo, y nosotros estamos trabajando en estrategia en Casa Natal, en la agencia, para tener dos grupos también de colectivos ciudadanos que de diferente manera y con diferentes personalidades jurídicas pues van a apoyar el desarrollo de nuestra actividad. Yo les cuento una anécdota también reciente, perdonen que siempre refiera, porque me parece que este tipo de anécdotas, hay un donante que nos quiere donar un artilugio bastante interesante en la medida de hacer lo que llama, dentro de lo que María llama, hacer el pino en los museos. Muy bien, porque la gente, para vivir en los museos, para estar en los museos, necesita también tener una serie de atractivos complementarios. Lo quiere donar, pero por distintas circunstancias, bueno, en fin, hay que armarlo. Entonces hemos aplazado la decisión hasta que encontremos una fórmula jurídica que nos permita recibir ese artilugio.
No caigo en qué tipo de artilugio puede ser. No, bueno, no, Es nada, una broma. es un fotomatón digital que te permite introducirte, tener una experiencia inmersiva dentro de los cuadros del museo y que luego te lo puedes llevar o impreso o colgarlo en tus redes sociales, que ahora todo el mundo, bueno, que eso es otro gusta. eso es otra discusión para meses sobre el ocio, las visitas y el turismo cultural y los selfies, los Instagram y todas estas cosas. Creo que ha quedado, ¿no?, contestado. Bien. Hay otra pregunta, sí. Usted. No hay ninguna pregunta más, ¿no? Ah, perdón, Federico. Y hay otra al fondo. Y allá al final. Vale. Nosotros gracias. no tenemos problemas. María viene cenada, lo declaró al principio y yo he hecho merienda cena, ¿eh? Nosotros no tenemos problemas. Y vamos a cobrar prácticamente lo mismo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Isabel Arnero, soy artista y profesora de la Universidad de Ciencias de la Comunicación. Y bueno, agradecer, lo primero de todo, pues esta posibilidad de diálogo con los gestores y directores, en este caso de los museos de Málaga, y también a la gente que ha hablado, ¿no? Porque creo que una de las cosas que es importante para que nuestros museos mejoren y se acerquen a ese modelo, que evidentemente va a ser muy diverso, porque cada uno tiene seguramente una idea de museo en su deseo, ¿no? De lo que debe ser un museo en su ciudad. Pues de esta manera creo que con estos diálogos pues nos iremos acercando, por lo menos dando ideas para que desde la gestión de los museos pues se vaya agilizando ciertas vías o abriendo vías para que podamos alcanzar ese ideal, ¿no? Que un poco sea accesible a todos nosotros y a todas nosotras. Hay una cosa que a mí me gustaría comentar, porque yo también estuve presente en el congreso que se hizo en el Museo Picasso sobre museos europeos. Mutaciones y migraciones. Mutaciones y migraciones, en el que, bueno, hay ejemplos de museos que efectivamente, ciudades que tienen un recorrido que evidentemente nos falta en Málaga. Eso es una realidad, pero tampoco podemos estar permanentemente escudándonos en esa falta de recorrido, pero luego enseguida adoptamos toda una serie de conceptos, ¿no?, que están ahí un poco ahora mismo quizá orientados desde las instituciones patrimoniales, aunque sea un deseo sincero de las instituciones llegar a ese tipo de museo social, de museo marcador, ¿no?, inclusivo y tal cual, ¿no?, que es muy bonito, pero que a mí lo que me llama la atención es que cada vez que se habla de este museo, ¿no?, que es un museo además que ya no es un museo, digamos, de objetos, sino que es un museo que tiene como una especie de profesión social, ¿no?, de inclusión y tal. Y nos olvidamos enseguida de que ese modelo de museo fue creado por los propios artistas. O sea, hablamos de museos y en todo momento la única palabra que no se escucha es justamente aquella que es la que da lugar a la existencia de los museos, que es aquellos que generan y producen precisamente las obras, ¿no? Entonces, lo primero, quiero hacer esta pequeña reflexión, por ser además abogada del diablo, que es uno de los diablos que somos los artistas, ¿no?, y hacer esta pequeña cuestión. Voy a hacer la pregunta a continuación, ¿vale? Sí, por favor. Una, ¿por qué no se nombra Es que hay más palabras, nunca sí. en Sí, este contexto concreto, los por favor. artistas? Porque son los artistas los que han empujado al museo precisamente a esa profesión social de la que ahora un poco, pues, bueno, parece que quieren recoger y ir en esa dirección con obras que eran imposible meterlas en el marco del museo, al extremo que se tuvieron que crear por los espacios alternativos y salir del museo, ¿no? Creo que esta es una buena postura del museo, ¿no?, querer recuperar esos trabajos y efectivamente cambiar el museo, que lo que hace ahora es el siguiente paso. Y luego una pregunta concretamente para María Morente, que dirige el Museo de Málaga, que tiene además una importante colección de artistas locales. Y bueno, me preguntaba si en esa intención de museo social, creador de cohesión, de comunidad, todas estas palabras que hoy tenemos todos en boca, ¿no?, incluiría, por ejemplo, la revisión de las ausencias, por ejemplo, de obras de artistas mujeres en esa colección, en la que, sin embargo, sí hay obras de autores de una determinada época que son los colegas de esas otras artistas que existieron también. Muchísimas gracias.
Buenas tardes. Yo no soy muy consciente de que no se nombre a los artistas, porque en el Museo Picasso no dejamos de hablar de Picasso, de creadores. Cuando nosotros hablamos en la colección de arte del Museo de Málaga, todo el discurso, todos los contenidos están en base a sus autores. Es verdad que cuando hablamos de arqueología hablamos de sociedades y no con nombre y apellido, pues porque es lógico, ¿no? Pero no creo que una cosa es el objeto, el bien cultural y los cuadros, las obras de arte que tenemos en los museos se sustentan por sus explicaciones, su arte, su contexto, y creo que ese discurso no está para nada superado. Quizás hemos hablado mucho de museos más sociales porque es el reto actual, pero es la estrategia de a dónde llegar. Porque eso ya lo damos por hecho, ¿no? No tenemos en las colecciones históricas, es que el museo no es que le niegue la entrada a la mujer. El tema es que la mujer pintora del 19 la conocemos escasamente. Nosotros tenemos a Flora López Castrillo, que además yo creo que llegó al museo porque fue pareja, de hecho, de Antonio Muñoz de Gren, y que sin duda alguna es una magnífica pintora, pero tenemos un cuadro de Flora López Castrillo. A veces en el propio discurso de la arqueología se nos plantea mucho a los museos hoy en día la falta de discurso de género, que creo que sin duda alguna es una deuda muy importante. Pero el esfuerzo que tenemos que hacer en los museos tiene que ir acompañado por las propias ciencias sociales. Es la investigación en ciencias sociales las que tiene que dejar y dar claridad a la luz, al papel que tuvo la mujer para que los museos podamos musealizarlo, ¿no? Un poco. Respecto a la colección de artistas locales o artistas malagueños, la verdad es que no tenemos una gran colección, tenemos una pequeña colección que sobre todo que nos gusta especialmente y que tiene mucho significado porque nosotros tenemos sobre todo el fruto de esa primera vocación por el arte contemporáneo que tuvieron las exposiciones temporales del Palacio del Obispo, del colectivo Palmo de los años 80. Creo que como una historiografía del arte contemporáneo en Málaga, desde la generación de los 50 a los 80, escasa en el número de obras que tenemos en el museo, muy importante porque fue la vocación por lo contemporáneo de Málaga, ¿no? El discurso del Museo de Málaga siempre ha tenido previsto que sean las exposiciones temporales donde se desarrolle las lecturas de arte local, puesto que no había una colección permanente fuerte. Como aún tenemos la deuda de las exposiciones temporales, que espero que ya el año que viene podamos iniciarlo, pues la verdad es que el Museo de Málaga, el Museo de Bellas Artes de Málaga fue la casa por excelencia de los artistas malagueños y debería de volver a serlo, ¿no? Eso sí que es verdad. No sé si con eso le contesto. Sí, ahí la palabra, es que hay dos palabras más y queremos tres, ya está, tres palabras y cerramos. Federico Soriguer. Yo soy médico y soy un consumidor de cultura, no presento otra cosa. Pero he sido profesor de biomatemáticas durante muchos años y de las primeras clases me veía obligado a explicar lo que era lo normal en el sentido matemático, gaussiano del término. Y los alumnos me dijeron un día, un alumno me dijo, y esto es un lugar común, profesor, todo el mundo sabe lo que es lo normal hasta que usted se empeña en explicarlo, ¿no? Y a veces pasa con la cultura algo parecido, ¿no? Y digo esto porque a mí una de las cosas que más me sorprende, y no puedo estar más orgulloso de lo que está ocurriendo en Málaga con el museo, que es la envidia de todo el mundo, cuando veo que esto ocurre en un Instagram geográfico, Andalucía y Málaga, que sigue estando a la cola de las regiones menos desarrolladas de Europa. La pobreza es una cuestión relativa. ¿Con respecto a qué? Con respecto, en este caso, nosotros a España y a Europa. Y todos los estudios sociológicos y antropológicos y económicos, hasta donde yo tengo conocimiento, y de luego todos los estudios biosanitarios y epidemiológicos que sí que tengo un conocimiento, confirman que la causa más importante de esta relativa indigencia de pobreza es la cultura. Pero la cultura, que no sé lo que es, pero sí sé lo que es la educación. Por tanto, la educación. Andalucía está a la cola en todos los estudios sociológicos en cuanto a la educación, desde el informe de PISA
lugares, etc. Entonces, aquí hay una especie de disposición, en este caso, no sería cognitiva, sería cultural, entre una explosión de esta cultura que tú has identificado con él, que va identificado y precisado, por cierto, citando a Pierre Bourdieu, que era un sociólogo marxista, ¿no? No deja de ser interesante, porque la propuesta parece más bien liberal, ¿no? Y hay una especie de disociación cognitiva o cultural entre esta explosión de cultura y, sin embargo, una realidad que no se modifica. Que no se modifica porque el resto del mundo sigue progresando, como me refiero a Europa, y siempre seguimos a la cola, aunque tengamos un plus más añadido al año siguiente de lo que sea, ¿no? Económico, lo que sea, pero siempre a la cola. Y esa disociación yo la acabo de entender. ¿Para qué sirve esta explosión cultural si no ha conseguido reconstruir ni una punta final? Una de las cosas que más me sorprende de la cultura, tal como convencionalmente se entiende, por ejemplo, la música, es que viva de espaldas a lo que hoy supone las fuentes de conocimiento que la sociedad utiliza con más profusión y con más necesidad de lo que es la cultura científica. Málaga es ciudad de la cultura, pero es Málaga también ciudad de la ciencia. Sin embargo, la cultura y la ciencia viven completamente de espaldas en esta ciudad de los museos. Y quiero hacer una excepción. El Museo Ramos, que sí que organizó, con motivo del 60 aniversario de Sloan, aquel famoso científico y novelista inglés que desarrolló toda su teoría de las dos familias con respecto a la ciencia y a la cultura, un encuentro que precisamente en un museo se pudo durante una tarde maravillosa, reflexionar sobre el desencuentro, más que el desencuentro local incluso, entre la ciencia y la cultura. A mí me parece que esto es una laguna, una ausencia en un espacio extraordinario como es el de Málaga, que es un museo, uno no puede sino sentirse muy orgulloso. Pues amén, Federico, pero a fuer de arriesgarme a que Isabel me vuelva a regañar, hombre, por favor, no podemos en 5 años arreglar todo el desastre que traemos arrastrado en Andalucía y Málaga sí es una pequeña isla. Y por matizarle también, hemos tenido contacto en nuestros centros con la ciencia también, en otro tiempo, en estos 5 años, pero ahora muy pronto ya hemos inaugurado la semana pasada una exposición sobre la visión de los artistas o de algunos artistas, fundamentalmente los que trabajan con audiovisuales, sobre la conquista de la Luna, y vamos a tener una serie de charlas divulgativas precisamente sobre el cosmos, el descubrimiento de la Luna, en fin, todo ese universo. Pero solo llevamos 5 años. Al fondo, habían pedido la palabra, no sé si está... Estaba Rafael también. Soy Juan Camacho, ingeniero mecánico. Entonces yo quería dar una idea y una rápida. Mi idea, yo hace en el año 29 o 20 años, con una carta al sur, con la idea de que sería interesante para Málaga tener un museo de arte contemporáneo de cultura al aire libre. No lo mandé, nadie me contestó, iba dirigido a Celia Villalobos. Pero a mí me sigue pareciendo interesante, por eso os dejo seguir aquí, escultura al aire libre, un museo. Incluso yo ponía en la carta que me parecía interesante que fuera en la Plaza de la Marina. Sería una manera de recuperar la Plaza de la Marina, que la hemos perdido, la Plaza de la Marina totalmente. La idea, bueno, ahora me he acordado de la cuestión que se hizo la de pasado hace un par de años de Elena Lavero en el Palmeral, que fue uno de los éxitos más grandes que ha tenido Málaga. Bueno, segundo tema, una aclaración a María Moreno. Mira, María, tú has comentado, la cultura es económicamente rentable. Es lo que no es. No, tú dirías, la cultura es económicamente rentable. No es económicamente rentable, es socialmente rentable. No, yo digo que es económicamente rentable. Yo no te lo digo, te lo dice John Kenneth Galbraith, que fue nominado para el premio Nobel de Economía. Y decía, tiene una frase que dice, no conozco un pueblo culto que sea pobre, ni una sociedad analfabeta que sea rica. Con esa idea, quédate con esa idea y pienso sobre un poquito y tú verás cómo sale. Yo creo que incluso que se haya ido José María, si el año que viene se hace se repite esta conferencia, quizás fuera muy interesante hablar del tema de cultura y economía, cultura y pobreza.
trabajado sobre ello. Yo creo que es un tema muy interesante. Bueno, gracias. Bueno, quería recordar que en su momento el Ayuntamiento tuvo un programa de escultura pública, de escultura contemporánea pública, que por razones diversas, y entre ellas la crisis, pues se paró, y la verdad es que yo no coincido en tener un museo en un determinado sitio, pero sí coincido que debería haber una estrategia de escultura pública contemporánea, que sería una forma también de dinamizar, pero eso no me corresponde a mí como agencia. Y sobre el tema de la rentabilidad económica de la cultura, yo he de darle la razón a fuer de poder parecer liberal, pero estoy convencido de que efectivamente, a fuer de poder parecer mucho más liberal de lo que soy, estoy convencido de que efectivamente la cultura contribuye enormemente a la riqueza en todos los sentidos de la sociedad en la que se desenvuelve. Y esa frase, que yo no la conocía, la repito mucho, es decir, pero no así, yo la he repetido mucho en este tipo de encuentros, en el sentido de que las sociedades ricas no lo son, las sociedades cultas no lo son por ser ricas, sino que son ricas por ser cultas. Y yo estoy convencido, que no sé si eso es marxista o liberal, pero creo que podríamos compartirlo seguramente. Estoy convencido de que ese axioma funciona perfectamente así. Y en esa línea pues coincido también con Federico en que efectivamente es una pena que una región tan rica y tan enormemente atractiva como esta no sea capaz todavía, pero bueno, estamos trabajando en ello, como le digo yo a los rusos cuando se ponen un poco nerviosos. Me parece que viene Rafa. ¿Eres tú la última palabra? Sí, creo que sí, seguramente. Bueno, vale, yo quería intervenir simplemente para analizar algunas cuestiones que he entendido de lo que se ha estado hablando esta tarde. Hay una pregunta al principio que me parece muy interesantísima, y es ¿quién va a los museos? Los museos que están en la Prefectura de María Morente. ¿Quién va a los museos? Rafael, te lo he contestado ya, la élite. ¿Quién va? No sé si la élite, pero sí es cierto que la gran proliferación de museos que hay en Málaga, que bienvenido sea, y bienvenido sea toda la publicidad y el turismo que nos trae, no perjudicado por los habitantes del centro histórico y etcétera, porque en fin, habría que conciliar de alguna manera las masas de turistas y tal, pero no sé si esta gran cantidad de museos tiene una finalidad social y útil, como decía María, o tiene otra finalidad que se intenta, que es atraer precisamente este público de esta segunda parte, que ha sido más cortita de la intervención, del turismo. En fin, no sé si los museos de Málaga están enfocados, algunos excesivamente, hacia el turismo. Yo creo que sí. José María hablaba antes que bueno, en 6 años el Museo Picasso ha duplicado el número de visitantes. Duplicado el número de visitantes, desbordando aquellas cifras que cuando el Museo Picasso se inauguró, los expertos definían como las idóneas para que bueno, las obras que estaban dentro del museo tuvieran también un mínimo de sufrimiento, ¿no? Entonces, que haya 600.000 visitantes en el Museo Picasso, bueno, pues me parece que es que si es que el Museo Picasso abre hasta los lunes porque vienen cruceros a Málaga. Es decir, no sé si la visión es de esos 600.000 habitantes, no sé los estudios de público que hay hechos en cada una de las instituciones museísticas de Málaga, pero de esos 600.000, ¿cuántos son malagueños? Es verdad que los malagueños están muy orgullosos de tener el Museo Picasso y se va por ahí hablando de Picasso y tal, pero bueno, ¿cuántos malagueños conocen de verdad el Museo Picasso? ¿Cuántas veces han ido a visitarlo? Yo creo que bueno, la Alcazaba de Málaga, tan reconocida y la tenemos ahí cerca y tal, ¿por qué las noches en blanco se llenan? Unas colas tremendas en la ciudad, dicen, etcétera, etcétera. ¿Por qué hay tantos malagueños, que esos son los que salen a la noche en blanco, pero los turistas no? ¿Qué hacen ahí? Porque es gratuita la entrada. Y esto quería enlazar precisamente con esa minucia que parece que desde la propia consejería se está hablando de que si se va a cobrar ahora por visitar los museos.
Yo soy presidente de una asociación que tiene 1090 socios ahora mismo y que llevamos trabajando desde los inicios del movimiento ciudadano, desde donde nacimos, por acercar nuestro museo de Málaga, no solamente a los socios, sino a la ciudadanía. Yo creo que se ha logrado en el Museo de Málaga, que está en la aduana, yo creo que se ha logrado el que la gente lo haga suyo. Yo no sé si es que el Museo de Málaga es muy específico y trae esa historia detrás que todos conocemos, pero el Museo de Málaga es algo que está muy cercano al ciudadano. La Alcazaba podría ser también, mucho más, en buen tiempo es estupendo pasear por los jardines, etc. Sin embargo, en el Museo de Málaga yo creo que hay un tipo de visitante que, bueno, que es numeroso y que de la gran mayoría, como ha dicho María antes, sí que es de Málaga. La gran mayoría de Málaga ya ha establecido con ese museo unos lazos de convivencia que han hecho que la gente sienta ese museo suyo. Estamos muy orgullosos de que ese no es el museo de la ciudad, es el museo de la provincia, es el museo que nos representa. Entonces, me parece bien, simplemente quería comentar que y quería denunciar expresamente este planteamiento de cobrar el acceso que se está haciendo ahora, de cobrar el acceso público al museo. Me parece que si queremos que la sociedad, la gente, María está hablando de ir a los barrios, el museo va a ir a los barrios, bueno, pues que los barrios vengan de forma libre, gratuita y tengan un acceso de calidad al museo. Entonces, esto sería. Y simplemente terminar con una cosa. Esta semana he recibido 2 llamadas, entendiendo, porque ya lo que nos faltaba es que haya que pagar y encima haya voluntariado que haga el trabajo de difundir el museo. Esta semana he recibido 2 llamadas. Una del área de la juventud, de la Junta, planteando que tenían un consorcio y tal, y que sí, esta asociación nuestra pues, hacía visitas guiadas, y nos traen gente de no sé dónde, y claro, pues le hace falta. Y otra de la universidad, que ya me queda listo, ¿no? Para el tema de los Erasmus que vienen, y entonces también están necesitando gente que le haga la visita guiada. Me parece a mí que estamos haciendo un planteamiento, o sea, bastante extraño de lo que entendemos que tiene que ser la visita de calidad a los museos y además lo que es el acercamiento, la unidad y el servicio público, que me parece que es fundamental, y sobre todo en el caso no del Museo de Málaga, sino todo el patrimonio, conjuntos históricos, conjuntos monumentales que gestiona la Junta de Andalucía y que son la base patrimonial que todos los ciudadanos de esta Andalucía deben conocer. Y para eso habrá que facilitarle los medios, digo yo. Gracias. Gracias, Rafael. No, por alusiones. Te toca a ti por a mí y al alusiones. vecino. No. El hecho de que te llamen y nos llamen a muchos y llamen a muchos sitios pidiendo visita y organización de visitas, yo creo que afortunadamente es fruto de la existencia de los museos y de un mercado laboral que se está abriendo, que bienvenido sea. Yo el voluntariado no sé si es la hora de abrir ese tema, pero a mí me gusta el voluntariado. Yo creo que una forma de implicación, y estoy a favor de ella. Y voy a contestar más que por el Museo de Málaga, por alusión al vecino, al Museo Picasso. No por nada, sino porque es cierto, y debe ser cierto en las cifras, que el Museo Picasso de Málaga tiene muchísimos visitantes extranjeros. Pero también es cierto que basta con ver la programación del Museo de Málaga, de Picasso, para ver lo sólida que es su programación, desde distintas asociaciones, inclusión, un programa educativo casi de excelencia, talleres. No creo que esté funcionando solo el Museo Picasso para turistas, porque la programación a mí al menos me parece magnífica, ¿no? Y sólida. Los museos no son el problema. Los museos no son el problema. Si tiene muchos visitantes, Rosario se acordará, hace unas semanas estuvimos en la academia y tuve un diálogo con otro académico que, por un lado, decía que los Goya por fin venían a Málaga, pero por otro lado decía que el dinero de los Goya era un disparate y entonces quería leche y chivo, le vine a decir de esta manera. No podemos querer leche y chivo. Le he dicho
que viene mucha gente a los museos, que no trabajamos como herramientas turísticas, pero lo somos, porque somos museos así, y eso no es ni malo ni bueno, porque me he declarado no liberal, pero sí utilitario, o integrado. ¿Quién visita los museos? Visita, y cito ya textualmente, para que lo visita la élite. ¿Bien? Pero la élite es el que quiere ser élite, ya no es la élite aristocrática, económica, que tiene acceso, es el que hoy en día todo el mundo puede ser élite, y si no lo es en el tema cultural es porque quiere serlo en el tema deportivo o quiere serlo en el tema de comprar peras. El acceso a las obras culturales es un privilegio de la clase culta, solo son excluidos los que se excluyen a sí mismos, nada es más accesible que un museo, lo he dicho antes. Aunque se cobre, van a seguir siendo accesibles porque habrá una, o debería haber, una amplia carta de gratuidades. ¿Visitan los malagueños? Pues probablemente el mismo porcentaje que visitan el Museo de Logroño, el de La Coruña, el de Álava, el mismo porcentaje prácticamente en todos los museos, porque tampoco es culpa de los museos que los malagueños no entren en el museo. Podríamos hacer más publicidad, descuentos, hacer el pino, hacer muchas cosas, pero seguiría habiendo gente que no viene a los museos porque solo son excluidos los que se excluyen a sí mismos. Y el voluntariado, bueno, por supuesto, también me declaro partidario del voluntariado, solo que la legislación vigente nos lo pone complicado. Para ti, me parece que hay una imprescindible para ti. Muy cortita, por favor. Muy cortita, por favor. El voluntariado en los museos existe en otras ciudades. Sin duda, nosotros la consejería. Sí, sí, en la Junta... Sí, no, el voluntariado evidentemente es un debate, pero existe en todo el mundo, efectivamente. ¿Y hay una asociación para el voluntariado de la tercera edad en España? No sé. Bueno, muchas gracias y nos citamos el lunes que viene, ¿no?